Bueno, hoy vamos a ver el principio Bernoulli, vamos a trabajar sobre este principio que es muy importante, ¿sí? Pero lo vamos a hacer de una forma, digamos, muy resumida. Vamos a trabajar el concepto, que ustedes entiendan el concepto y su aplicación en la hidrodinámica. Eh, lo normal sería trabajar, digamos, ecuaciones, sería trabajar, digamos, operaciones físicas con la aplicación del principio de Bernoulli, demostraciones matemáticas, pero bueno, para evitar de pronto que ustedes se me estresen, que ustedes de pronto vayan a tener un problema, pues, con el tema, entonces lo vamos a hacer de una forma más tranquila, más resumida, más somera para que ustedes pues no se me vayan digamos, a estresar en este sentido. Entonces, el principio de Bernoulli es un principio que desarrolló un físico matemático, precisamente de nombre Daniel Bernoulli. Es un físico matemático suizo y lo desarrolló por ahí entre el año 1700. O sea, él vivió entre 1700 y 1782, o sea, más o menos 82 años, y en esa época, en ese tiempo, desarrolló su principio sobre fluidos en movimiento dentro de tuberías o dentro de espacios cerrados o abiertos, pero hasta el momento hemos estudiado, digamos, la hidrodinámica, o sea, el movimiento de los fluidos cuando estos se desplazan horizontalmente en un solo nivel. Entonces, por ejemplo, tenemos una tubería y hemos estudiado cómo se manifiesta, cómo se comporta el fluido, ¿sí? En un mismo nivel, ¿sí? Pero Bernoulli ya hizo un estudio cuando este nivel, ¿sí?, del comportamiento o del movimiento de estos fluidos ya cambia, ¿sí? No está sobre el mismo nivel horizontal, o sea, hay cambios de altura, ¿sí? Hay unas alturas diferentes, digamos, en el sitio donde se está moviendo ese fluido, ya sea agua, ya sea aceite, ya sea petróleo, lo que sea. Entonces este principio es muy importante porque nos da a entender a nosotros todos los conceptos de presión, ¿sí?, de fuerza, y es un principio que involucra básicamente dos componentes muy importantes que vimos en grado décimo, y son los componentes de la energía, ¿sí? Y hay dos tipos de energía física que nosotros tuvimos la oportunidad de ver, que fue la energía cinética, ¿sí?, y fue la energía potencial. Entonces, digamos que introduce esos dos conceptos, la energía cinética y la potencial. Recordemos que la energía cinética es igual a un medio de la masa por el volumen al cuadrado, por la velocidad al cuadrado, perdón. Y la energía potencial no es otra cosa más, la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por una altura con respecto a una posición. Entonces miremos que los dos tipos de energía en este principio se unen porque estamos hablando de que el fluido se está moviendo a una velocidad determinada, y si hay velocidad hay energía cinética por efecto de la velocidad, y adicional a eso hay un cambio con respecto a un nivel de referencia, a una altura determinada, y cuando usted cambia la altura, ¿sí?, con respecto a un nivel de referencia, automáticamente me aparece entonces el concepto de energía potencial. Y los dos se amarran para generar una explicación de cómo es el comportamiento de un fluido o sea, un comportamiento de un fluido en movimiento cuando tenemos diferentes posiciones. Damos un ejemplo, un río que viene cayendo de pronto de la montaña, ¿sí?, y cae a un valle, ¿no? Entonces viene de la montaña a un valle, entonces ¿cómo es el comportamiento de todas las variables de ese fluido, comportamiento físico, desde que viene de la parte superior hasta que viene de la parte inferior? Esos estudios son muy importantes porque esos estudios, por ejemplo, me pueden generar a mí un análisis
un ejemplo de la construcción de un acueducto. Entonces los acueductos son de aguas puras que vienen de la montaña y los recogen en la parte más baja. Entonces vamos a analizar ese río, con qué velocidad, qué cambios de velocidad, qué cambios de presión, qué volúmenes de agua, ¿sí?, se presentan desde la parte superior hasta la parte inferior, qué resistencia de tener mi represa o mi acueducto para que esa velocidad no la vaya a romper, cuánta masa de agua va a venir en ese proceso. Entonces miren que es muy importante el principio de Bernoulli como aplicación, ¿sí? Entonces introduce estos dos conceptos de energía para su estudio. En definición, el principio de Bernoulli dice que en un fluido la suma de la presión, la energía cinética por unidad de volumen y la energía potencial por unidad de volumen se mantienen constantes a lo largo de una línea de corriente. O sea, en resumido, lo que él dice es que la suma de todas estas cosas, la presión, la energía cinética y la energía potencial, la suma de las tres cosas es la misma aquí arriba que aquí abajo, ¿sí? Entonces hay que generar una equivalencia. Si yo quiero que la velocidad aquí, que la presión acá sea igual que la presión acá, entonces lo que yo hago es que aumento aquí el área, ¿sí?, esta área, y aquí disminuyo el área, o hago lo contrario. Entonces voy a jugar con esas variables. Básicamente las variables con las que juego yo es con el área, ¿sí?, y al aumentar o disminuir el área, automáticamente las velocidades V1 y V2, ¿sí?, se modifican. Recordemos que si nosotros reducimos el área, la velocidad aumenta. Si aumentamos el área, la velocidad disminuye. Pero el objetivo es que el volumen de agua sea siempre el que nosotros calculemos, ¿sí? Volumen de agua. Entonces, digamos que el principio de Bernoulli nos puede ayudar a nosotros a calcular qué áreas debemos tener para que las velocidades aumenten o disminuyan y los volúmenes sean los mismos, teniendo en cuenta de que la presión sea la misma, teniendo en cuenta de que la energía cinética, ¿sí?, no me aumente mucho para que no me vaya a dañar las tuberías o me vaya a dañar, digamos, la estructura, y a qué altura debo tener, digamos, la diferencia de subida, desde donde hago la toma de agua. Entonces, digamos que voy a hacer un pequeño dibujo acá. Tengo una montaña, y aquí tengo un valle, aquí tengo una montaña, ¿sí? Y tengo un agua que viene desde la parte superior de la montaña, ¿sí?, y baja al valle. Digamos, esto es un pequeño río. Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta es que aquí voy a hacer un acueducto, ¿sí? Aquí voy a hacer un acueducto. Entonces puede suceder de que la presión de agua, si tomo el agua desde acá, por mucho que maneje tuberías, por mucho que maneje estas diferencias, digamos, diferencias de área en las tuberías, voy a tener el problema de que me pueden dañar la represa. Entonces, lo que yo hago es que no tomo el agua desde acá, sino que lo tomo un poquito más cerca a donde voy a hacer el acueducto, y voy a tener menos energía potencial, porque aquí la energía potencial va a ser mayor porque hay mayor altura. Entonces, eso hace que la energía cinética también se reduzca. Entonces, digamos que en ese orden de ideas es muy importante el concepto del principio de Bernoulli para el estudio del comportamiento en ese caso, en ese ámbito, ¿sí? Entonces, a partir de la ecuación de Bernoulli se tiene que cuando un fluido fluye siempre a la misma altura en los puntos en los cuales la velocidad es mayor, la presión es menor. A partir de este resultado se explica el movimiento curvo, comúnmente llamado tiro con efecto, que describe en algunos casos el balón de fútbol, por ejemplo, ¿sí? Entonces es de pronto el análisis que ustedes pueden encontrar al respecto del principio de Bernoulli.